Base de datos o banco de datos. Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos, compuesta en su mayoría por documentos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital electrónico, que ofrecen un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. Con respecto a esto, existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, SGBD, los cuales permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de una forma rápida y estructurada. Las propiedades de los sistemas gestores de base de datos se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usadas son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. El origen de las bases de datos se remonta a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y otras clases de registros. Además, también se utilizaban para registrar información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló en base a la necesidad de almacenar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. El concepto de base de datos ha estado siempre ligado al concepto de informática. A través de la historia y comenzando por las tarjetas perforadas de Hermann Hollerith 1884, las cintas magnéticas en la década del 60, posteriormente se popularizó el uso de los discos duros en los cuales se podía acceder a la información sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. En esta misma época se dio inicio a las primeras generaciones de base de datos de red y base de datos jerárquicas, ya que era posible guardar datos en estructura de listas y árboles. En la década del 70, Edgar Frank Codd definió el modelo relacional científico informático inglés, conocido por sus aportes a las bases de datos relacionales. Definió el modelo relacional publicando una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales, implementándose en enormes sistemas gestores. Como consecuencia de esto, y en 1977, surge Oracle Corporation, desarrollada por Larry Ellison, generando un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto relacional, por el acrónimo en inglés de Object Relational Database Management System. Se considera a Oracle Database como uno de los sistemas de base de datos más completos, destacando soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y soporte multiplataforma. En 1980 se crea SQL, sistema de tablas compuesto por filas y columnas. Es un lenguaje de consultas relacionales que permite realizar consultas con el interés de recuperar información en una base de datos y hacer cambios sobre la base de datos de una forma sencilla, además de analizar grandes cantidades de información y poder realizar operaciones entre los diferentes datos. La competencia directa de Oracle es el sistema gestor de base de datos creado por Microsoft, llamado SQL Server. También hay una marcada presencia en el mercado por los sistemas gestores de software libre, como por ejemplo PostgreSQL, creado en la década del 90. Luego de la década del 90, se crea la tercera generación de base de datos con las bases de datos orientadas a objetos, en donde Microsoft fue precursor presentando sus dos grandes productos, Access y Excel. Posteriormente se crea la World Wide Web, lo que todos conocemos como Internet, masificándose así las consultas en las bases de datos y se extienden fronteras en el ámbito de la consulta de datos y en la gestión de información a gran escala.
Las grandes compañías que en la actualidad compiten por el reinado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle, mientras que Google genera una gran cantidad de información en Internet. El futuro de las bases de datos es incierto. Todo indica que SQL irá desapareciendo y se transformará en un nuevo proyecto de Microsoft llamado Lync, el cual se convertirá en el líder de la industria, y los sistemas de bases de datos relacionales perderán mercado frente a la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos.